Muy bien, ese es el tema de esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos hables y que tu palabra penetre como esa espada que es más cortante que cualquier espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma, los pensamientos, los sentimientos, las coyunturas, y aún discierne los pensamientos más profundos del corazón. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Queremos aprender más de ti y sobre todo aplicarlo. Sabemos que tú quieres bendecirnos y nosotros también queremos hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a tratar este interesante tema acerca de si podemos hacer votos con Dios o si verdaderamente es bíblico hacer votos con el Señor. Hoy se ha vuelto un hábito de mucha gente hacer votos, promesas, sobre todo cuando se acerca el fin de año o cuando vamos empezando el año. Ya saben, toda clase de promesas, de votos, de juramentos, perjurios, etcétera, 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 incluyendo por supuesto los cristianos, los que venimos a un lugar como este, pues a veces somos muy dados a hacer votos o a hacer promesas a Dios. Por ejemplo, hay gente afuera que jura por dejar de tomar durante un año, ¿sí? Otros le prometen a Dios cambiar a cambio de algún favor recibido. Otros juran por su madre, dicen: por mi mamacita santa, te juro que yo no lo hice o yo no vi o lo que sea. Otros juran por sus hijos, por su negocio, por el cielo, por los ángeles, por la Biblia, juran por Dios, juran por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es saber si es bíblico hacer esto. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12, por favor. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Y escribe el apóstol lo siguiente, dice: y sobre todo, hermanos míos, ¿qué dice a continuación? Santiago 5:12, no juréis, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ¿qué más dice? Ni con ningún otro juramento, antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Es muy interesante esto que estamos leyendo, porque cuando yo me acuerdo que hace muchos años, en algunas congregaciones que yo pertenecí, se nos enseñó hasta cierto punto que sí podíamos hacer cierto tipo de juramentos o de votos o de promesas. Incluso hasta nos llegaban a abrir la Biblia y nos decían los líderes: a ver, pon tu mano sobre la Biblia y jura que vas a obedecer, o jura que no sabías nada, etcétera, ¿no? Después, con el paso de los años, yo entendí un poco, no al 100%, que eso no estaba bien del todo. Entonces se da mucha como costumbre en la casa que juramos y ponemos a Dios de testigo para todo, que Dios es mi testigo, y delante de Dios que sí, papá, y delante de Dios que no. Entonces yo hablé con mis hijos hace tiempo y les dije: miren, ya no vamos a decir delante de Dios, porque eso es como un juramento, que la Biblia dice que no juremos, pero vamos simplemente a hablar con la verdad. Entonces un día uno de ellos me dijo: oye, papá, fíjate que yo oí en otro lado que en lugar de decir lo juro o delante de Dios, para no jurar y no poner el nombre de Dios en vano, dice: yo aprendí que también podemos decir por la garra. ¿Por la garra? Sí, por la garra, o sea, es como un sustituto, ¿verdad? En lugar de lo prometo delante de Dios, por la garra. Dije: bueno, pues está bien, por la garra. Entonces, ¿tú no tomaste los chocolates? No, por la garra, ¿verdad? No, pues por la garra, y ya todos con puras garras ahí en la casa, ¿no? Entonces, cuando ayer en la noche estoy estudiando y repasando el tema y leo que dice ni con ningún otro juramento, entonces yo llamo a mis hijos y les dije: ¿saben qué? Que ni por la garra tampoco, porque aquí el Señor dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Simplemente el Señor nos dice que tu hablar sea sí
sí o no, no, para que no caigáis bajo juicio. Entonces, de una forma muy sutil, ¿verdad? Nosotros podemos ser embaucados o engañados y pensar que no estamos jurando en nombre de Dios y podemos inventar nuestros propios juramentos. Sin embargo, la palabra jurar significa prometer algo solemnemente. Entonces, esto es justo lo que Dios no quiere que hagamos. No porque desprecie nuestros juramentos, o mejor dicho, nuestros votos, sino que Dios quiere que no juremos en nombre de Dios, que no juremos en nombre de los ángeles, que no juremos en nombre del cielo, en nombre de la tierra, o por tu mamá, o por tu papá, o por tu abuelito, o por tu hijo, etcétera, sino que Dios no quiere que lo hagamos porque un juramento es algo muy serio. Como lo acabamos de leer en su definición, es algo muy solemne. Y cuando nosotros juramos y no cumplimos, la consecuencia puede ser desastrosa. Lo acabamos de leer, Santiago dice, para que no caigamos bajo un juicio. Y esto es muy serio y lo voy a explicar más adelante. Entonces, no es correcto jurar. Sin embargo, en otras partes de la Biblia, vemos que sí podemos hacer votos delante de Dios. Y vamos a leer algunos versículos rápidamente. Vayamos al libro de Job, capítulo 22, versículo 27. Job, capítulo 22, 27, dice así: orarás al Señor y Él te escuchará. Y después dice a continuación, ¿qué dice? ¿Ya lo encontraron? Job 22, 27. Y cumplirás tus votos. Aquí la palabra voto significa lo mismo que la palabra juramento. Significa una promesa solemne. En ese sentido, tanto la palabra jurar como la palabra votar, en el Antiguo Testamento es lo mismo. Es una acción, es una promesa seria, es una promesa solemne, es una promesa muy delicada, es algo que se debe de tomar con toda seriedad. En el Salmo capítulo 22, versículo 25, también dice algo sobre lo permitido que es hacer votos delante de Dios. Dice: de ti viene mi alabanza en la congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Aquí noten que el voto, aunque es a Dios, hay una responsabilidad también ante la gente que fue testigo de ese voto o de esa promesa. Salmo capítulo 50, versículo 14, dice así: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Salmo 66, versículo 13. Salmo 66, 13. Entraré en tu casa con holocaustos y a ti cumpliré mis votos. Salmo 116, versículo 14. Salmo 116, verso 14 dice: cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Esto es a manera de testimonio. Había un pueblo, hay gente que se daba cuenta que ciertas personas hacían votos para Dios y bueno, pues ellos tenían la responsabilidad de dar testimonio o demostrar que sus votos eran llevados a cabo o eran cumplidos. Por ejemplo, nuestros hijos deben ver que cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, tenemos toda la disposición de cumplirla. Ellos se dan cuenta de todo lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, los niños a veces llegan y dicen: papá, yo la otra vez te oí decir en tu oración que tú le decías a Dios: Señor, yo hago un voto contigo de que ya voy a leer tu palabra y ya voy a tener un tiempo de oración, y ¿sabes qué? No lo has hecho, ¿sí? Yo la otra vez, papá, te escuché orar y oí que le decías a Dios: Señor, yo hago un voto de que ahora sí voy a tratar bien a mi esposa, voy a tratar bien, la voy a amar, la voy a cuidar. Y ¿sabes qué? No lo haces, papá. Yo no me doy cuenta que realmente tú no estás tomando en serio los votos que hiciste con Dios. Entonces, cuando los papás somos confrontados, pues reaccionamos de alguna manera: cállate, muchacho mocoso, entrometido, ¿qué te interesa, verdad? Cuando seas grande me comprenderás, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí en la iglesia, la gente nos ve cuando pasamos al frente, cuando hacemos votos con el Señor, cuando nos comprometemos con Dios, y eso se refirió el salmista cuando dijo: cumpliré mis votos delante del Señor, sí, en presencia de todo tu pueblo. Entonces, hacer un voto delante de Dios es algo muy serio, porque nosotros, los ojos del mundo siempre están puestos sobre nosotros a ver qué clase de cristianos somos, ¿sí? Hablemos un poco sobre una mujer llamada Ana en las Escrituras. Esta era una mujer que no tenía hijos, pero además era una mujer que estaba atrapada en un matrimonio estresante. Su esposo, que se llamaba Elcana, también estaba casado con otra mujer que se llamaba Penina. Y esta mujer Penina constantemente ridiculizaba a Ana porque Ana era estéril, no tenía hijos, y Penina sí los tenía. Acompáñenme a Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel 1, del 1 en adelante. Dice que había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Versículo 2. Y este hombre tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Pero Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, que eran Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor ahí. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones o regalos a Penina su mujer, y también le daba regalos a sus hijos y a sus hijas. Verso 5, pero a Ana le daba una doble porción porque él amaba a Ana, es decir, sentía más afecto hacia Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Aunque el Señor no le había dado hijos, es que en la época bíblica la mujer que no tenía hijos era menos apreciada que la mujer que tenía hijos. Pero aquí resalta el hecho de que Elcana amaba mucho a Ana, aunque Ana no había recibido hijos de parte de Dios. En el verso 6 dice: y su rival, o sea Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Y esto sucedía, versículo 7, año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, y en un contraste tremendo, Ana lloraba y no comía, hasta se le iba el hambre por esta amargura. Ahora, la angustia de Ana, hermanos y amigos, era una angustia muy grande. Sin embargo, por el otro lado, Ana era una mujer muy piadosa, era una mujer que amaba a Dios, era una mujer que cuando buscaba a Dios lo hacía con seriedad. Es de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Ahora verán, Ana hizo algo muy inusual. Ana decidió ir al tabernáculo o al templo para buscar la presencia de Dios. Y mientras ella lloraba de una forma angustiosa por la amargura de su alma, ¿se acuerdan que hasta el sacerdote Elí, cuando la vio llorar, le dijo: Ana, estás ebria, estás borracha, digiere tu vino y vete? Y él le dijo: yo no estoy borracha, mi Señor, sino que es la amargura de alma que tengo porque no tengo hijos. Cuando Ana se presenta al templo y llora con esta amargura, Ana hace algo excepcional, hace algo fuera de serie, algo inusual. Ella hizo un voto a Dios de que si Dios le daba un hijo, Ana lo dedicaría por siempre al servicio de Dios y al servicio del templo. ¿Por qué digo que era algo inusual? Lo vamos a ver más adelante. Porque no se acostumbraba a hacerle votos a Dios de entregarle a los hijos. Había otro tipo de votos, pero Ana hizo un voto inusual. En 1 Samuel capítulo 11, versículo 11, dice que Ana hizo un voto delante de Dios y le dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Es tremendo lo que está haciendo Ana, ¿eh?
¿Qué podemos percibir en esta mujer? Bueno, hay algo, hermanos, que si ustedes se dan cuenta, podemos ver claramente. Ana creía que sus oraciones por un hijo no eran suficientes. Ella pensó que solamente con llevar en oración el punto, el tema, la necesidad, Señor, quiero un hijo y no lo tengo, ella creyó que eso no era suficiente, ¿sí? Sino que lo que ella hace es un voto al Señor, una oración de promesa para tratar de cambiar sus circunstancias. Y yo te pregunto, ¿has sentido que tus oraciones en ocasiones no son suficientes? ¿Sí? Yo creo que todos hemos sentido, hemos dicho, yo oro y Dios a mí no me escucha. De ahí que mucha gente viene al pastor y le dice, ore usted por mí, porque a usted sí lo escucha Dios. O usted está más cerca de Dios que yo, y muchas otras cosas que dicen. No es eso. Lo que pasa es que sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones. Y tal vez si tú has sentido que Dios no escucha tus oraciones, es porque Dios esté pidiendo de ti un voto, una promesa, algo más serio delante de Él. Pues el voto que hizo Ana a Dios fue muy interesante. Fue que si Dios le concedía un hijo, él se lo dedicaría al Señor. Este hijo viviría en la comunidad sacerdotal para siempre y no se criaría en casa con ella. Qué cosa tan desgarrante podría ser humanamente hablando, ¿verdad? Que una madre no pueda tener el privilegio de criar y de tener a su bebé. Sin embargo, Ana entendió por el Espíritu que Dios le estaba pidiendo a ella algo más grande, una entrega, un voto, algo que Dios le estaba pidiendo a ella. No precisamente le pidió el hijo, ella quiso dárselo voluntariamente. Esto es algo increíble porque Ana estaba dispuesto a poner a la disposición del servicio a Dios a su propio hijo si Dios le daba uno. Y este sí que fue un voto solemne. Este sí fue un voto serio, y creo que eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, hacer votos serios con Dios, estar dispuestos a poner a su disposición todo aquello que Él quiera darnos o que Él haya puesto en nuestras manos, en nuestra vida. Sí, Él quiere promesas serias. ¿Qué te ha dado Dios? Él quiere tu vida, Él quiere tu tiempo, Él quiere tu corazón, Él quiere tu familia, Él quiere tu servicio, Él quiere todo lo que Él ha puesto en tus propias manos. Y si nosotros estamos de acuerdo y entendemos, Él pide de nosotros que se lo dediquemos en un voto serio. Hay papás que le dicen al hijo, mira, te portaste mal y como disciplina no vas a ir a la iglesia. O como disciplina te voy a sacar del servicio. Y vienen y nos dicen, pastor, mi hijo ya no va a servir porque lo castigué. No, es que esos castigos no encajan con la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros tenemos un hijo, los padres, lo primero que hacemos es decirle a Dios, Señor, te entrego a mis hijos. Haz de mis hijos lo que tú quieras, te pertenecen. Son tu herencia que me has puesto y mi responsabilidad es cultivarles el amor hacia ti, cultivarles el servicio a ti, enseñarles, educarlos, pastorearlos, orar por ellos, ser ejemplo para ellos, pero nunca jamás decirles te voy a sacar del servicio o ya no vas a ir a la iglesia. Entonces los votos que nosotros hacemos cuando le entregamos a Dios a nuestros hijos deben ser votos serios, o no enfriarnos tan fácilmente. Apenas viene una pruebita, un problema y ya no queremos regresar a la iglesia. ¿Y dónde está aquel voto que le dijimos a Dios? Señor, siempre te seguiré, siempre te serviré, a donde quiera que tú vayas yo iré contigo. ¿Por qué? Por la ausencia de votos solemnes, de votos serios delante de Dios. ¿Saben cuál fue la respuesta de ese voto, de esa promesa que le hizo Ana a Dios? Pues que Dios escuchó su oración y le dio al hijo. Y este hijo, como muchos de ustedes saben, fue el gran profeta Samuel del Antiguo Testamento, uno de los más grandes profetas de todo el Antiguo Testamento. Qué increíble. Y además el nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Y esto es muy significativo porque nos habla de que cuando nosotros hacemos votos serios delante de Dios, ¿qué va a pasar? Dios nos escucha, como Dios escuchó a Ana. Cuando tú vas delante de Dios con toda seriedad y toda solemnidad y le dices, Señor, ¿va en serio este voto? El Señor te escucha.
Y el Señor te bendice y el Señor te da. Lo que Él espera de nosotros es seriedad. Mucha gente le dice a Dios: si me sanas, te voy a servir toda mi vida. Pero como Dios conoce los corazones y Dios sabe que ese voto no es serio y que ese voto no es solemne, dice Dios: no, yo ya sé que si lo sano, lo primero que va a hacer es irse a vivir la vida, porque ya está sana y patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sí? Entonces, como no va a cumplir su voto, tampoco lo voy a sanar. Hay a otros que Dios los sana sin voto y lo hace por su pura gracia, para que no nos confundamos el por qué a unos sana y a otros no. Es que cuando Dios tiene un trato con nosotros, Dios nos pide más, porque al que más se le da, más se le demanda. Y mientras más conoces al Señor y más estás en las cosas de Dios, Dios pide más de ti cada día. Hay otra gente que no lo conoce, no sabe ni quién es el Dios de la Biblia, y Dios les da un milagro por su pura gracia, para que volteen a ver su mirada al Señor, para que le busquen, etcétera, etcétera, etcétera. Otros le dicen: Señor, si prosperas mi negocio, pues ahora sí te prometo que voy a dar a la iglesia para que sigan sosteniendo a los misioneros allá en Cancún, o allá en la zona maya, o allá en Oaxaca, o allá en Chiapas, o donde quiera que estén enviando el dinero. Pero Dios conoce el corazón y dice: no es cierto, no es cierto. Yo ya sé que si yo te bendigo y yo te doy más, no vas a cumplir tu voto. Hermano, Dios sabe cuando nuestros votos son serios y cuando solamente son palabras superficiales. Ahora, hay algo significativo sobre el voto que hizo Ana. Observen que ella le dijo a Dios que si le daba un hijo, no le rasuraría la cabeza. En tiempos bíblicos, las personas a veces se sometían temporalmente a un voto llamado nazareo para indicarle a Dios la importancia de su petición, pero al mismo tiempo el nivel de compromiso que estaban dispuestos a adquirir delante de Dios. Ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios si Dios les concedía su petición. Vayamos al libro de Números, en el Antiguo Testamento. Es el cuarto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 6, versículo 1. Número 6, versículo 1. Dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas, ni uvas secas. Todos los días de su nazareato o de su voto no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Durante todos los días de su voto de nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las guedejas de su cabello, de su cabeza. Durante todos los días de su voto nazareato para el Señor, no se acercará a ninguna persona muerta, ni aunque sea su padre, ni aunque sea su madre, ni aunque sea su hermano, ni aunque sea su hermana, porque se contamina de ellos. Pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza, quiere decir, está sobre sus deseos, sobre lo que él quisiera hacer. Hay un voto especial. Todos los días de su nazareato, él es santo al Señor. ¿Saben por qué mucha gente cuando le hace promesas a Dios es bien fácil no cumplirlas? Porque esas promesas no las ponen por encima de ellos mismos. Por ejemplo, muchos dicen: yo voy a ayunar, y voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo, o voy a ayunar para que entienda la Biblia más, ¿no? Voy a ayunar para que Dios me dé una esposa, voy a ayunar para que Dios me sane mi enfermedad. Y ahí empiezan y dicen: voy a hacer el ayuno de Daniel, 21 días, puras legumbres y un poco de agua. Y a los 3 días ya están comiendo tacos en la esquina de su casa. ¿Y saben por qué? Porque su voto no fue serio, no fue solemne, porque no lo pusieron encima de su cabeza, de lo que acabamos de leer, ¿sí? Sino que ellos hicieron un voto para ellos mismos, lo cual
causó que lo rompieran cuando su carne se vio necesidad o se vio en flaqueza, en este caso el hambre. Por eso es que los votos sí son válidos, pero tienen que ser solemnes y tienen que ser serios para que Dios los pueda contestar. El voto nazareato aquí no incluía la dedicación o la entrega de los hijos al templo. Si se dieron cuenta, en ningún momento leímos eso. ¿Qué quiere decir entonces lo que hizo Ana? Bueno, que Ana dio un paso más allá de lo que Dios pedía. Ella dio un extra en su búsqueda de Dios, en su compromiso con el Señor. Ella abrió completamente su corazón a Dios al dedicar a su hijo a toda una vida al servicio del Señor. Esto es increíble. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos votos delante de Dios, tratemos de hacer lo que hace Ana. Demos un paso más allá de lo que realmente nosotros somos en la actualidad. No lo tomes tan a la ligera. No le digas, Señor, si me das un hijo, yo te prometo que, pues igual que Samuel, lo voy a educar en tus caminos, cuando sabes que no lo vas a hacer. Cuando sabes que ni siquiera tú estás firme en las cosas de Dios. Ay, Señor, si me bendices, ahora sí prometo ayudar al necesitado. Cuando sabes que no lo vas a hacer. Cuando sabes que vives para ti, que quizá tú eres tu propio Dios, que todo lo que ganas, que todo lo que tienes, que todo lo que recibes, lo quieres solamente para ti y no para compartirlo con los demás. Esto es serio. Pero cuando nosotros hacemos un voto solemne delante de Dios, y Dios conoce nuestro corazón como en el corazón de Ana, ¿sabe? Eso a Dios le agrada mucho. Y como le agrada tanto, Dios nos bendice en gran manera, porque Dios sabe que lo vamos a cumplir. Entonces, Dios espera de nosotros votos como, por ejemplo, no votos como, Señor, ya no voy a tomar, porque se supone que el cristiano no toma, ¿verdad? Señor, ya no voy a decir malas palabras, se supone que el cristiano no dice malas palabras, ¿no? Se supone. Nadie dijo nada. Bueno, como dijo aquel, cada quien su religión, ¿verdad? Sí, pero Dios pide de nosotros votos como, Señor, jamás te dejaré. Señor, siempre te seré fiel. Aunque sabes, y casi al final del mensaje lo vamos a tocar, aunque nos pueda pasar lo que le pasó al apóstol Pedro, que le dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Y le dijo, ay Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pero el cristiano, el verdadero hijo de Dios, el que tiene intención de cumplir sus votos, ¿qué va a pasar con él? Se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar. ¿Cuántos dicen amén a esta afirmación? Lo que Dios quiere es que le digamos votos como, Señor, hago un voto que jamás te dejaré, hago un voto que siempre te seré fiel, Señor, hago un voto que siempre te serviré, Señor, hago un voto que siempre estaré dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Es darle nuestro corazón a Dios. Y eso es lo que pasó con Ana y su hijo. Ana estaba diciendo que su hijo se convertiría en un nazareo, alguien que no se iba a cortar el pelo, alguien que no se iba a acercar a ningún velorio. Eran leyes ceremoniales del Antiguo Testamento que no aplican para nuestros tiempos. No estamos hablando de esas leyes ceremoniales, sino del principio que es hacer votos, promesas delante de Dios. Samuel iba a ser un hombre que no tomaría vino, un hombre que no comería uvas de la vid por el resto de su vida. Ahora, de ninguna manera, repito, este es el tipo de votos que Dios espera que nosotros hagamos. Señor, nunca voy a comer uvas, nunca voy a comer carne, me voy a hacer vegano para tu gloria, ¿verdad? Y cosas parecidas. Si te vas a hacer vegano, pues es por tu salud, pero no un voto a Dios que no encaje con la Escritura. Ahora, bajo el tiempo de la gracia, que es nuestra época, hay otros tipos de votos que sí podemos hacer con Dios. Bueno, a la persona que hacía este tipo de votos, como lo hizo Ana, se le exigía absolutamente que lo cumpliera delante del Señor. Leamos Deuteronomio 23, 21. Deuteronomio 23, 21.
Cuando hagas un voto al Señor, ¿ya lo tienen? Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, ¿qué dice? Pues cuando puedas, paga tu voto. ¿Así dice? Al fin que Dios es amor. ¿Así dice? ¿Cómo dice? No tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y si no lo cumples, será pecado en ti. Entonces díganme, ¿es serio o no este asunto de hacer votos con Dios? Y por muy serio y por muy difícil que haya sido para Ana, que lo fue, ella mantuvo su voto y entregó su hijo al Señor, porque era una exigencia en el Antiguo Testamento, pero como es un principio, también es una exigencia en el tiempo de la gracia para nosotros. Si tú vas a hacer votos con Dios, si tú le vas a hacer promesas a Dios, esfuérzate por cumplirlas, porque Dios te lo demandará. Ahora, no por eso vas a decir, no, yo por eso mejor no hago votos ni promesas. No, porque entonces te sales del marco bíblico. O sea, Dios pide que hagamos promesas. Entonces podrás decir, ya no sé ni en la que me metí, ¿no? Un voto, hermanos, es una decisión que cambia la vida. Escuchen esto. Un voto es una decisión que hemos de tomar y que cambia nuestra vida. ¿O no cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón y le dijiste, Señor, te rindo mi vida y mira, y ahora sí, ya no voy a adorar a los ídolos y ya no voy a hacer esto y ya no me voy a portar de esta manera? ¿No cambió tu vida? Hasta el día de hoy. Sí, claro, el cristiano cae, el cristiano peca, pero se vuelve a levantar y va creciendo y vamos dando gloria a Dios con nuestra vida, pero nuestra vida cambió, porque fue una decisión que cambió nuestra vida y todo mundo lo ve. Ahora, sin embargo, las personas muy frecuentemente hacen votos a Dios solamente cuando se meten en problemas. Señor, si me sanas, dejaré de emborracharme. Señor, si me sanas, me voy a hacer un misionero. Este tipo de oración no es lo que queremos decir cuando hablamos de un voto de oración. Hacer votos con Dios no significa, oiga lo que voy a decir, hacer votos con Dios no significa negociar con Dios. No, con Dios nosotros no podemos negociar. Nosotros no podemos decir, haré algo por Dios siempre y cuando Él haga algo por mí. No podemos decirle, Señor, si me sanas te sirvo. No puedes negociar con Dios. Él es el Señor. Él es Dios. Señor, si me ayudas con este problema, creeré en ti. Si no, no. Señor, si me das, doy. No puedes negociar, porque es más, todo lo que Dios nos lo ha dado no es porque tú le des, es que Dios es bueno. Esa es la pura gracia de Dios. Es que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel contigo. Es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación en su luz. Él es bueno, Él es generoso, es que Él es bondadoso. ¿Sí? Pero de ninguna manera Dios te ha dado porque tú estés negociando con Él. No. Hacer votos con Dios implica algo mucho más profundo. Implica que estamos prometiendo serle fieles sin importar lo que ocurra en el camino. Es decir, sin importar si me enfermé, sin importar si me quedé sin trabajo. Señor, ahí seguiré fiel siguiendo tus pisadas. ¿Sí o no? Por ejemplo, el profeta Jonás, ¿se acuerdan de este profeta? Él hizo un voto a Dios que le cambió la vida en algún momento en sus dificultades. Y quizá esto ocurrió durante la tormenta en el mar, justo antes de que Jonás fuera arrojado al océano, o quizá este voto Jonás se lo hizo cuando estaba en el vientre del gran pez. Y aunque la escritura no nos dice exactamente cuándo Jonás hizo este voto con Dios, sin embargo no hay duda que sí lo hizo porque hubo un resultado de ese voto. Vayamos a Jonás, libro del profeta de Jonás,
capítulo 2, versículo 9. Es un libro además fascinante, ¿verdad? Es increíble. Jonás capítulo 2, verso 9. Después, aquí vamos a ver. Vamos a ver que después de que Jonás fue liberado del vientre de este pez, él declaró algo. Jonás 2:9, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Luego dice, lo que prometí, ¿cómo? Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces, después de este voto, el Señor le dio la orden al pez y el pez vomitó a Jonás sobre tierra firme. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, escuchen bien, Jonás sabía el poder que había en hacer un voto serio con Dios. Ahora sí, Jonás sabía lo poderoso que había en hacer un voto solemne al Señor. Y lo hizo, pero ¿sabe algo? Lo cumplió. Jonás lo cumplió. Y usted se sabe la historia. Todo lo que hizo antes de cumplirlo, se negó a ir a donde Dios quería que fuera, que era Nínive. Fue a la estación, no sé, a la estación norte de los barcos de allá, de Oriente, pagó su boleto para ir a Tarsis, que era justo al lado contrario de donde Dios lo había mandado, y se fue. Y después viene esta disciplina que ya leímos, viene una tormenta, lo arrojan al mar, se lo traga un pez grande, lo vomita después del voto que él hace con Dios. Y estando ahí, después Dios hace nacer una calabacera que le da sombra, y después el Señor hace que un gusanito se coma la planta, y Jonás se enoja otra vez con Dios y le dice Dios a Jonás, tienes razón en enojarte cuando tú no hiciste la calabacera, tú no tuviste nada que hacer con eso. Y todavía le contesta el muy sinvergüenza, sí, tengo razón. Pero Jonás experimentó el poder de Dios después de haber hecho un voto serio con Él. Ahora, ¿quieren que les dé un ejemplo de un voto serio con Dios? El ejemplo más claro que podemos ver es el ejemplo del matrimonio. Sí, el matrimonio es un voto muy serio. Es un voto muy serio que hicimos con nuestro cónyuge, pero que también hicimos con Dios. Por eso en el libro de Malaquías dice que nuestra esposa es la mujer de nuestro pacto. Grábense esa palabra, es la mujer de tu pacto. Nada de que ya me voy a divorciar porque no hay química, porque no hay vibra, porque es muy floja, se le quema el agua, nada, que porque es muy cochino, que porque no se echa desodorante, nada de eso. Es la mujer de tu pacto. Pero muchos no cumplen el voto. ¿Y sabe lo que pasa? Se meten en problemas con Dios. Por eso es que, aunque podemos hacer voto con Dios, sin embargo, debemos cumplirlos para no meternos en conflictos con Dios. Porque tú puedes engañar a tu mujer y eso está muy mal, y tú dices, bueno, no se va a enterar, pero hay un Dios que te ve desde los cielos, ¿sí? Y que Él va a traer la vara a tu vida. Si eres hijo, el Señor te va a disciplinar, te va a corregir, porque el papá que ama al hijo lo disciplina, al que toma por hijo lo azota, porque lo hace para tu bien. ¿Me explico? Entonces tú puedes decir, no, pues ya rompí el voto matrimonial, mi esposa no se dio cuenta, no pasó nada, y de repente de la noche a la mañana viene la disciplina de Dios, y ahí está tu pobre mujer todavía orando por ti, cuando tú sabes que fue porque violaste el pacto matrimonial, o violaste el voto delante de Dios. O sea, a Dios no se le escapa a nadie. Y tú te puedes esconder muy bien, pero estás ante el Dios omnipresente, que Él está en todos lados, en todo lugar. Donde tú quieras estar, ahí está el Señor. Para cuidarte, para bendecirte, pero también para disciplinarte si no te portas bien. Amén. ¿Sabe lo que significa amén? Así sea. Bueno, entonces ustedes están diciendo que así sea. Yo no fui. Jacob fue otro hombre que en oración hizo votos con Dios. Él lo hizo en la oscuridad de una noche mientras estaba viajando. Estaba huyendo de su hermano Esaú, tenía mucho miedo. La historia dice que recostó su cabeza sobre una piedra
y allí tuvo un sueño tan poderoso que al despertar dijo: qué maravilloso es este lugar. Génesis 28, versículo 11. Génesis 28, 11, primer libro de la Biblia. Y llegó a cierto lugar Jacob y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso como su almohada, se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, noten que cuando Jacob se despierta del sueño, a la mañana siguiente, hace un voto con Dios, versículo 20. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Fíjense, esta frase, el Señor será mi Dios, significa más bien que Jacob estaba haciendo un voto con Dios de que a partir de ese día, que a partir de ese momento en adelante, Dios sería el primer lugar en su vida. Ahora, él era un hombre que conocía a Dios, pero se había alejado de Dios. ¿Sí? Durante muchos años él no buscaba a Dios, y él tuvo una experiencia a través de un sueño impactante, pero él ya conocía a Dios. Ese lugar y ese sueño y esa experiencia para él fue una especie de volver a Cristo, ¿sí? Un reconocimiento de la presencia de Dios, de la cual él ya sabía o ya disfrutaba desde su edad moza o desde que era niño, pero él se había alejado. Ahora, parece que vemos a un Jacob como negociando con Dios aquí, pero vamos a ver más adelante que no era eso. Aquí Dios en su gracia acepta más bien el voto que Jacob está haciendo con Dios. Y eso es algo muy importante, porque nosotros debemos entender que cuando hacemos un voto con Dios, es en su gracia que Dios acepta nuestros votos. ¿Amén? ¿Fui claro en eso? O sea, no es que, a ver, Señor, yo voy a hacer una promesa, un voto contigo, pero yo soy la niña de tus ojos, yo soy muy especial para ti. Entonces tú tienes que oírme y tienes que contestarme y tienes que concederme. No. Dios en su gracia permite que hagamos votos con Él. En su gracia. En su gracia. Y ¿saben qué? Quizá nosotros como Jacob estamos parados en un momento en nuestro caminar en el que nuestra decisión va a alterar el curso de nuestra vida. Porque cuando Jacob se levantó de su sueño, él dijo: ¿qué lugar tan maravilloso es este? Y él hizo un voto. ¿Y cuántos podemos decir lo mismo que Jacob? ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Sí? ¿Lo dices de corazón? ¿Sí? ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios! Que me permite, ¿se acuerdan de la declaración de Isaías? Dijo: ¿cómo yo, siendo un hombre de labios inmundo y habitando en medio de un pueblo de labios pecadores que mienten, que dicen malas palabras, que desean el mal para su prójimo, mis ojos han visto al Rey? ¿Cómo se le llama eso? Gracia, misericordia de Dios. Y nosotros podemos decir: qué maravillosa es su gracia, qué maravillosa es la palabra de Dios, qué maravillosas son las cosas de Dios, qué maravilloso es pertenecer a la familia de Dios, qué maravilloso es ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, si ese es tu caso como Jacob, que dijo: qué maravilloso lugar, entonces tú puedes o tú calificas para hacer un voto delante de Dios de que a partir de este día en adelante Él será el primer lugar en tu vida. Porque entonces, ¿qué sentido tiene decir qué maravilloso es Dios
Y qué maravillosa es la palabra de Dios, y qué maravillosa es la gracia de Dios, y qué maravilloso es el favor de Dios, y qué maravillosa es la misericordia de Dios, si al final no hay compromiso. Si al final no le vas a decir al Señor: a partir de este día tú vas a ser mi primer lugar. Y es que hacer un voto con Dios es querer dedicar nuestra vida a buscar la voluntad perfecta de Dios siempre, siempre. Sin embargo, cuando hacemos votos, debemos tener mucho cuidado de no negociar con Dios como parece que lo hizo Jacob. Necesitamos comprometer completamente nuestra vida a Dios sin condiciones y sin reservas. ¿Sí? Señor, te voy a servir, pero no me pidas que... Señor, cuentas conmigo, pero no me vayas a pedir esto o aquello. No, sin reservas. ¿Sabes por qué? Porque hacer votos no es para los débiles de corazón. No. Así lo comprobamos con las historias que ya leímos de Ana, Jonás y Jacob. Los votos implican tomar decisiones que alterarán para siempre nuestras vidas. Los votos son solo para aquellos que desean profundizar en la presencia de Dios y comprometerse completamente a hacer su voluntad. En realidad, un voto trata con nuestro poder de elección. Es decir, que no solo se trata de elegir a Dios, sino de elegir lo que implica lo que implica Dios, o elegir hacer la voluntad de Dios. Porque tú puedes decir: soy cristiano, pero no vivir como cristiano. Entonces tú elegiste ser cristiano, pero no lo que implica ser cristiano. Y nuevamente el matrimonio es el gran ejemplo de esto. No se trata de elegir casarnos, ni no se trata de elegir de con quién casarnos. Esa es una parte nada más. Tú eliges con quién te vas a casar, ¿sí? Y tú eliges cuándo vas a casarte, pero también vas a elegir hacer todo lo que conlleva el matrimonio. Por eso es que tantos matrimonios destruidos. No, te casaste porque te gustaba mucho, te casaste porque te convenía, pero nunca te casaste con los deberes que conllevaba el matrimonio, como el amor, el cuidado, la protección del cónyuge, la paciencia al cónyuge, el perdón, el sacrificio, la fidelidad, y la lista sigue, sigue, sigue y sigue. Así son los votos con Dios. Es hacer conciencia de todo lo que conlleva el voto. No nomás el Señor, yo soy cristiano, y qué bonito es ser cristiano, sí, pero ser cristiano implica buscar la santidad. Ser cristiano implica no andar como andan los que no tienen a Dios. Quieres ser cristiano y andar en las borracheras. Quieres ser cristiano y fumar tu rollito de mota de vez en cuando. Quieres ser cristiano y aventarte unos chistes colorados de vez en cuando. No. Si te casas con Dios, si te casas con el cristianismo, tienes que casarte con lo que significa el cristianismo. Ahora, debemos ser cautelosos antes de apresurarnos a hacer votos delante de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús nos recuerda que debemos tener cuidado si queremos hacer un voto, especialmente si no estamos en condiciones de cumplir esos votos o si no tenemos la intención de cumplir esos votos. Mateo 5:34. Dice Jesús, Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Antes bien, sea vuestro hablar solamente sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal, o procede del hombre, o procede de nuestra naturaleza. Contaba en la mañana que estaba en cierto lugar y yo estaba oyendo la conversación de una esposa con su esposo y yo no sé qué problemas traían entre ellos. Se ve que eran problemas serios y por más que ella quería ser discreta,
pues muchos escuchamos de los que estaban ahí, y le decía la mujer al esposo: júrame por tu mamacita que no lo hiciste. Y él decía: ya te dije, ya te lo juré, te lo vuelvo a jurar. Y yo creo que tenían un hijo enfermo y decía: júrame por nuestro hijo que está enfermo que no lo hiciste. Y él decía: ya te lo juré por mi hijo enfermo que no lo hice, créeme. ¿Sabes? Esos votos no sirven para nada. Eso es lo que está hablando. Dice: no jurarás por tu cabeza, porque tú no tienes el poder de ni siquiera convertir en uno de tus cabellos negros de color blanco. Entonces, como no tienes poder de nada, tus juramentos no valen nada. Es más, tus juramentos proceden de un mal corazón. Jeremías dijo que el corazón es perverso y es engañoso. No juréis en ninguna manera. Es una frase interesante que no prohíbe los juramentos serios. No prohíbe los juramentos serios, pero sí prohíbe los juramentos usuales que se dan en las pláticas de todos los días, como ya lo expliqué. Entonces, estos juramentos son los que está prohibiendo Jesús en este versículo, porque no se puede confiar en las palabras de una persona normal, pecadora, caída, como tú y como yo. Entonces, dejen de jurar, ni por Dios, ni por los ángeles, ni por el Espíritu Santo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la garra, ni por nada. Porque tú no tienes poder para nada, para nada. ¿Sí? Ahora, Dios entonces sí permite los votos, pero debemos ser extremadamente cautelosos para no hacer votos imprudentes. Porque el hacer votos imprudentes es sin duda, o ha sido sin duda, una de las razones por las que muchas personas prefieren ya no hacer votos. Tal vez alguna vez te comprometiste con Dios a orar todos los días y no lo cumpliste. Y dices: yo ya no vuelvo a hacer un voto con Dios. Te comprometiste con Dios a estudiar la Biblia todos los días y tampoco lo cumpliste. Y dices: no, ya aprendí, ya no vuelvo a hacer un voto con Dios. O hiciste un voto con tus ojos de no ver las cosas indebidas y tampoco lo cumpliste. Muchos hicieron un voto con su boca de ya no hablar perversidades, maldiciones, groserías, malas palabras, chistes colorados, cosas que ofendan al Señor. Pero como no lo cumpliste, pues dices: ya no vuelvo a hacer un voto. O hiciste voto con tu esposa de tratarla bien, con tus hijos de darles más tiempo, de ayudar a los necesitados, de mandar tu ayuda a los misioneros. Pero como tampoco lo cumpliste, dices: mejor ya no voy a hacer voto. Por esas razones, muchos cristianos dicen: ya no voy a hacer votos con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? O mejor dicho, ¿pero qué debemos hacer cuando hacemos votos y tropezamos y no los cumplimos? Algo muy sencillo: simplemente levantarnos y comenzar de nuevo. Eso es lo que tienes que hacer. Porque el justo cae 7 veces, pero el justo, el que ama a Dios, el que le interesan las cosas de Dios, el que quiere a Dios, se levanta 7 veces y continúa. ¿Sí? Entonces yo entiendo, y a todos nos ha pasado, prometimos algo y no cumplimos, y ya por eso no vamos a prometer. No, sí, nos tenemos que volver a levantar. Es como cuando un bebé está aprendiendo a caminar, es normal que se caiga. Sin embargo, ese bebé no se queda en el piso, hay algo en su corazón que los hace levantarse y volverlo a intentar. Y ese algo que hay en su corazón que los hace levantarse y volverlo a intentar, es Dios en ellos. Por naturaleza Dios los ayuda. Bueno, de la misma manera Dios pone en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, el impulso de volvernos a levantar y volverlo a intentar y ponernos una vez más delante de Dios y decirle: Señor, hacía más de un año que no hice un voto contigo porque caí, porque te fallé, pero me vuelvo a levantar con la ayuda del Espíritu Santo y aquí estoy.
y aquí estoy. Porque cuando tú tropiezas en el caminar con Dios, no puedes quedarte en el piso. Tienes que levantarte, ¿sí? Dile al que está a tu lado, tienes que levantarte. No puedes quedarte en el piso. Le fallé a Dios, mentí, robé, calumnié, adulteré, forniqué. Levántate. Si eres sincero con Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar. Sé sincero. Entonces, noten, no busquemos el momento o el lugar perfecto para obedecer a Dios, porque nunca vamos a encontrar el momento ni el lugar perfecto para hacerlo. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si tú tienes un trabajo estresante, es posible que nunca tengas tiempo para obedecer a Dios, pero hazlo de todas maneras. Si estás viviendo una inmoralidad sexual, si no te has casado y estás fornicando con tu novio o con tu novia, deja de hacerlo y levántate y haz otra vez un voto delante de Dios. No te quedes en el suelo. Si tu vida matrimonial es un desastre, puede que no sea fácil para ti obedecer a Dios, pero levántate de todos modos y haz un voto delante del Señor y dile: Señor, lo voy a volver a intentar porque esa es tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Y quizá tú te estés preguntando: ¿y con qué voto puedo empezar de nueva cuenta? Si hay tantas cosas que tengo que prometerle a Dios, hay tantos votos que tengo hoy que hacerle a Dios, ¿con cuál empiezo? Bueno, creo que un momento o un lugar razonable sería haciendo un voto para orar y tener comunión con Dios todos los días delante de su presencia, porque en ese momento es que le conocemos más. Todos llevamos agendas muy ocupadas y ahogan siempre nuestro tiempo de oración, y por eso mismo necesitamos hacer un voto para orar, porque ya te diste cuenta que no tienes tiempo para orar. ¿Ya te diste cuenta que tu enfermedad te aqueja tanto que eso te quita las ganas de orar? ¿Ya te diste cuenta que tus amigos no son tan buena influencia en tu vida, de tal modo que te quitan las ganas y el deseo de orar? ¿Ya te diste cuenta que tu matrimonio es un desastre y dices: ¿qué voy a estar orando? Mejor ya me voy a dormir. ¿Ya te diste cuenta? Pues todas esas cosas y más son la causa para que tú vayas delante de Dios y hagas un voto de oración y digas: me urge tener la experiencia, vivir una vida de oración constante por todos estos problemas que tengo. No hay otra manera de encontrar respuesta de parte de Dios sino hablando con Él y dejando que Él nos hable, adorándole, estando en su presencia, derramándonos delante de Él, preguntarle y estar allí esperando hasta que el Señor nos responda. Ese es el primer voto que creo que deberíamos de hacer delante de Dios. Y para terminar, ¿cuál es nuestra asignación entonces en este tema? Número 1, si vas a hacer un voto delante de Dios que Dios pide que lo hagamos, comprueba tus motivaciones. Asegúrate que cuando le hagas al Señor un voto, no estés tratando de negociar con Él. Si me das, te doy; si me sanas, te sirvo. Esto, lo otro. Número 2, piensa en algunos votos pasados que has roto. Y no para sentirte culpable, sino para prepararte mejor para tu próximo voto. Analiza las razones por las que fallaste antes. A lo mejor fue pecado, fue negligencia, fue mala influencia de alguna persona, lo que sea. Obsérvalas, ubícalas y haz un nuevo voto delante de Dios. Número 3, comienza con votos pequeños que tú sepas que puedes cumplir. ¿Sí? Como por ejemplo, algunos de estos son: Señor, yo hago un voto contigo para reunirme en oración todos los días a las 10 de la noche. Eso es algo sencillo. Todos los días, y pon tu alarma y ponle como yo cuando dice que recuerdes, y 3 veces, que suene 3 veces. Le pongo detener y a los 5 minutos vuelve a sonar. Detener y vuelve a sonar. Es más, ponle la chicharra más
fea que puedas encontrar. Pero haz un voto sencillo. Y después que estés cumpliendo, ahora dile: Señor, me comprometo contigo a orar por lo menos todos los días. Voy a empezar con 5 minutos diarios. Y cúmplelo. Señor, ahora me comprometo contigo a leer tu palabra todos los días a las 9:30 de la noche. Y cúmplelo. Y me comprometo a leer por lo menos o mínimo 3 capítulos diarios. Y cúmplelo. Señor, me comprometo, hago un voto contigo de que todas las mañanas, antes de irme a mi trabajo, antes de desayunar, antes de bañarme, antes de hacer cualquier cosa, tomar 3 minutos de oración para darte las gracias por este nuevo día. Y cúmplelo. Esos son pequeños votos con los que puedes empezar. Y si eres fiel en lo poco, en lo mucho serás puesto. ¿No quieres una gran bendición para tu vida, en todas las áreas de tu vida, espíritu, alma y cuerpo? ¿Alguien dice amén? Amén. Y último, ora antes de hacer cualquier voto a Dios. Ora. ¿Saben por qué? Porque la razón principal por la cual la mayoría de las personas rompen sus votos es porque no oraron antes. Lo hicieron quizá el voto en el momento equivocado, por la razón equivocada, por la motivación equivocada, o simplemente era un voto que nunca debieron haber hecho. Por eso es importante elegir cuidadosamente un voto que sepas que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, esos votos de decir: Señor, yo hago un compromiso contigo que no voy a voltear a ver a una mujer que no es la mía. Eso está dentro de la voluntad de Dios. Y muchos dirán: yo no puedo, pero Dios conoce tu corazón. Y si eres sincero, para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Él es nuestro ayudador. Y Él te va a ayudar a lograr lo que tú no puedes hacer en tu propia carne. Señor, una hermana de aquí de la iglesia me decía: pastor, yo batallo con la música del mundo. Y llevo más de 15 o 20 años de cristiana y me siento atraída y me siento atraída. Y dice: la otra vez me subí a mi carro y le prendí y decía el del radio: bienvenido a la hora de Luis Miguel. Dice. Y yo decía: ay, cuando calienta el sol ahí en la playa y todo. Y dice: pues haz un voto con Dios. Nomás está a un clic. Ponle a pagar. Es que eso es lo que no puedo. Por eso dije que los votos es para gente con un corazón valiente. ¿Sí? No para gente que dice: pues Dios sabe que soy hombre, ¿quién no peca? No, es porque te quieres esforzar. Ana dijo: Señor, si me das a un hijo, te lo entrego. Y Dios se lo dio y se lo entregó. Votos solemnes, votos serios delante de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Pero si tú quieres hacer un voto con Dios y quieres empezar con estos que hoy mencioné, de la oración y el estudio de la palabra, ponte de pie y vamos a orar juntos. Y le vas a decir al Señor: Señor, no voy a empezar con 1 hora, pero sí puedo hacerte una promesa de esforzarme como me esfuerzo para otras cosas, para orar, por lo menos empezar con 5 minutos, pero todos los días. Leer tu palabra por lo menos 3 capítulos diarios, que te llevará 10 minutos si los lees despacio, pero todos los días. Si te comprometes de Dios de decir todas las mañanas: Señor,